día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Me llamo Javier, le llamo desde Madrid. Adelante, Javier. Mi pregunta era que cuando nosotros morimos o fallecemos y nuestra alma va directamente a Dios para ser juzgados, y mi segunda pregunta era para saber si luego, cuando dijo Jesucristo que volverá en la segunda venida, que si volveremos a ser juzgados otra vez. Era esa la duda. De acuerdo. Gracias. Sí, mire, en la fe católica, incluso en varios concilios universales que han hablado y han definido cuál es nuestra fe sobre el más allá de la muerte, han distinguido entre el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular es aquel que tiene lugar en el momento de nuestra muerte, de nuestro fallecimiento, cuando comparecemos ante Dios. Y hay algo de incompleto en ese juicio particular, en el sentido de que todavía no ha tenido lugar la resurrección final de los cuerpos. De manera que es nuestra alma separada del cuerpo, en esa escatología intermedia, en ese estado intermedio hasta la resurrección de los tiempos, es nuestra alma la que comparece ante Dios y recibe de él ese juicio de salvación, de condenación, o ese juicio de necesidad de purificación para poder llegar a ver el rostro de Dios. El juicio final, ¿qué es lo que aportará? Claro, hay una cosa que hay que quitarse de la cabeza, es pensar que si el juicio final va a dar una especie de sentencia contradictoria con el juicio particular. Eso obviamente es absurdo, ¿eh? Es decir, no es que exista aquí una especie de instancia, recurro a la instancia superior, a ver si da razón a la instancia inferior. Bueno, no se refiere a eso. Luego, ¿qué añade el juicio universal al juicio particular? Lo que le añade es, bueno, pues dos cosas. En primer lugar, que nuestro cuerpo resucitado se une a nuestra alma, bien sea en el cielo o bien sea también en el estado de condenación. Segundo aspecto que le añade es que el juicio final supone el fin de la etapa de purificación de las almas que están en el estado de purgatorio. En el juicio final concluye, digamos, esa etapa intermedia, porque ha llegado la parusía, la plena manifestación de Jesucristo. Y en tercer lugar, también decir que el juicio final añade la plenitud de el cuerpo místico de Cristo, que es el de la asamblea de los santos que se reúnen en el cielo. O sea, dicho de otra manera, a las almas que ahora están en el cielo les faltan dos cosas. A las almas que están en el cielo les faltan, pues primero, la resurrección de los cuerpos para que el gozo de Dios sea pleno en cuerpo y alma. Y a las almas de que están en el cielo ahora disfrutando de la presencia de Dios, también les falta la plenitud de que se congregue toda la asamblea de los salvados, de los elegidos de Dios. Entonces es cuando ya estaremos en el juicio final, en la parusía final estará completo todo, estará toda la familia de los que estaban llamados al cielo estará completa, el estado de purificación del purgatorio estará concluido, y al mismo tiempo el cuerpo resucitado, unido al alma, gozará plenamente de la visión de Dios. En ese sentido, el juicio universal añade al juicio particular, pero no en el sentido de que haya una sentencia distinta o contraria o cosas por el estilo. Lo digo porque nosotros a veces proyectamos un juicio y otro juicio y es como si pensásemos en primera instancia y segunda instancia y pasamos del Supremo al Constitucional y nos armamos un lío. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Mire, soy una religiosa Uh-huh. y no sé si le he escuchado a usted o al Santo Padre. Quería saber cómo se debe de vivir la Eucaristía, porque algunos sacerdotes dicen que no hay que seguir con el misal. Y nosotras tenemos costumbre de seguir la Eucaristía con el misal, para no perdernos nada, ¿no? Ni el salmo responsorial, ni nada. Entonces yo quería saber en qué sitio habla el Papa sobre la Eucaristía, para poderlo coger. Vamos a ver, desconozco
que el Papa haya hablado de una manera así, digamos, tan detallada sobre la conveniencia o no de seguir la Eucaristía con un misal, que me parece que es lo que le he entendido a usted, ¿no? Desconozco tal cosa. Yo creo que la costumbre de seguir la Santa Misa con el misal, con un libro, pues puede ser aconsejable en la medida en que a algunas personas les ayude a no distraerse, a atender mejor las lecturas, las respuestas, etcétera. Y yo creo que de los instrumentos hay que servirse en tanto y cuanto nos ayuden. Otro dirá, a mí me ayuda mucho, pero me ayuda el prepararlo antes en mi casa y llegar allí ya pues con los textos habiéndolos preparados. Quiero decir que la Iglesia no va a dar una norma, digamos, tan puntual, puntual sobre si sí o si no para todos, sino que es un medio del cual uno puede servirse o no servirse, pues dependiendo de sus propias características. No sé si le he entendido bien la pregunta del oyente, pero si es eso a lo que se refería. Aunque sea brevemente, vamos a pasar al último oyente. Buenos días. Sí. Hola, buenos días, Sí. don José Ignacio. Estoy encantada de escucharle, a veces lo escuchamos por internet, mi hija y yo. Mire, la pregunta que yo hago es, yo me llamo María Jesús, dice, los limpios de corazón verán a Dios, y desde ya los que están en gracia de Dios lo están viendo. No sé si estoy diciendo bien las cosas. Y la otra pregunta que le hago es un poquito así parecida, pero diferente, ¿no? Es decir, entonces una persona que está en pecado, y sigue, y además sigue, erra en pecado, ¿qué está en el infierno? Vamos a ver, la expresión los limpios de corazón verán a Dios, de alguna manera hace referencia al más allá, pero también nos da a entender que quien vive en gracia de Dios, como usted decía, quien vive plenamente abierto al misterio de Dios, ve también de alguna manera la gloria de Dios en esta vida en la medida en que se puede ver. O sea, la visión beatífica únicamente existe en la próxima vida. Ese grado de visión de Dios aquí no lo tenemos. Pero sí que hay de alguna manera, sin ser visión beatífica, una cierta visión de la gloria de Dios aquí. Uno, desde la fe y desde la sensibilidad que da el don del Espíritu Santo, percibe la gloria de Dios, pues en el amor del que está envuelto y en tantas cosas que las percibe como regalo de Dios. Luego sí que es verdad que la visión beatífica del más allá suele ir precedida de una sensibilidad para gozar de la gloria de Dios de la que estamos rodeados. Y también lo mismo referido a la condenación eterna, es decir, la cerrazón plena a la gloria de Dios que supone el estado de la condenación eterna, suele ser también precedida, lógicamente, en esta vida, de un cerrarse, de un obcecarse, de un rechazar plenamente, ¿no? esa gloria de Dios en esta vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.